vamos a hacer un pequeño repaso del positivismo de Nino, pero previamente vamos a recordar las dos tesis que decía Nino de naturalismo. Uno, la existencia de principios morales y de la moral, y dos, la relación entre la moral y el derecho, en que la moral prevalecía por sobre el derecho o la ley escrita. Es decir, que cuando la ley escrita entraba en contraposición o contradecía esos principios morales, los principios morales prevalecían sobre esa ley escrita, porque esa ley escrita directamente no era parte del derecho para el jus naturalismo. El positivismo lo podemos diferenciar también en dos tesis. Uno, la indiferencia de la relación de la moral y el derecho. Ahora vamos a explicar por qué indiferencia y no inexistencia. La indiferencia de la relación de la moral y el derecho. Y por último, y creo yo la piedra fundamental del positivismo, que es la validez como fundamento de aplicación y en algunas ramas del positivismo de justicia. Dentro de estas son dos tesis generales. Dentro del positivismo tenemos cuatro ramas que establece Nino. Uno, el escepticismo ético. Dos, el positivismo ideológico. Tres, el formalismo jurídico. Y cuatro, el positivismo metodológico. Esto tiene que ponerse a pensar como si acá empezara de cero existencia, ni siquiera concibe la existencia de la moral, hasta acá que concibe la existencia de la moral y una cierta aplicación de ella. Es decir, que vamos de cero al máximo de la comprensión de ciertos principios morales dentro del positivismo. En el escepticismo ético, como lo dice la palabra, descree de la eticidad. ¿Por qué? Porque concibe la inexistencia de la moral. No se olviden que positivismo es aquella rama de la ciencia que trata de entender los fenómenos que pasan en el mundo sensible. Como la moral no está en el mundo sensible, porque yo a la moral no la puedo tocar, no la puedo olfatear, no la puedo ver, etc. El positivismo muchas veces o bien explica o cree la inexistencia de la moral, como en el caso del positivismo lógico y el positivismo jurídico moderno, o bien si concibe de que pueden llegar a existir esos principios morales, no lo aplican a la interpretación de su determinada disciplina, en el caso nuestro, la disciplina de la ciencia jurídica. Posteriormente tenemos el positivismo ideológico. El ideológico es muy importante también, nuevamente leyendo el título, ideológico viene de idea de la esencia que tiene el positivismo. Por lo tanto, la esencia, por eso como yo le decía, que es como piedra angular, es la validez. La validez, como habíamos dicho, es que ese derecho escrito, esa ley escrita, que nosotros vamos a llamar derecho positivo, tiene que emanar, es decir, tiene que surgir, tiene que ser dictada por autoridad competente. Muchas veces he criticado el positivismo, ¿por qué? Porque ¿qué entendemos por autoridad competente? Y es ahí a donde muchas veces el positivismo pasó a fundamentar ciertos gobiernos fácticos, dictatoriales, porque en cierta forma dice, autoridad competente es toda aquella que puede hacer cumplir u obedecer la ley. Entonces un gobierno de facto puede hacer cumplir la ley por el uso de la fuerza. Y por supuesto también están los gobiernos democráticos que están legitimados por la voluntad popular. Posteriormente tenemos el formalismo jurídico, que directamente no se plantea la existencia y inexistencia de la moral, sino simplemente se fija en los elementos con los que juega. Entonces llega a la conclusión de que el ordenamiento jurídico, siempre ordenamiento jurídico comprendido como la ley escrita, el ordenamiento jurídico es autosuficiente. ¿Esto qué significa? Que para el formalismo jurídico la ley escrita soluciona todas las controversias habidas y por haber. Y es por ello que establece que no hay laguna jurídica. Después ustedes van a ver en el transcurso de la carrera que laguna jurídica se llama aquellos casos que no tienen una solución positivizada, es decir, una solución que esté contemplada por una norma escrita.
Y por último tenemos el metodológico. Nuevamente, interpretando el título metodológico, es que el positivismo solamente lo utiliza como método de solución de conflictos. Y tal vez no sea tan radical en la concepción de su esencia. Es por ello que el metodológico, si bien reconoce la existencia de principios morales, lo reconoce, en ninguna sentencia de un positivista metodológico van a encontrar de que se opone a la aplicación de una ley, por más que haya emanado de autoridad competente, porque va en contra de un principio moral. Y en reemplazo de esos principios morales va a argumentar que la aplicación de otra ley superior, en el caso nuestro, de nuestro ordenamiento jurídico argentino, va a ser la Constitución Nacional. Y por eso ustedes habrán escuchado declarar ciertas leyes sancionadas por el Congreso y promulgadas por el presidente de la Nación como inconstitucionales. Es el instrumento positivo que tienen los jueces para no aplicar una ley. Entonces pasaría a la Constitución Nacional a ser la positivización de los principios morales. Entonces, cuando yo quiero no aplicar una ley, en el caso del positivismo metodológico, la tacharé de inconstitucional. En el caso del positivismo ideológico, es muy difícil, en base a esta comprensión, es muy difícil ir en contra de una ley, por más que dicha ley sea titulada de inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo más importante del ideológico es la validez. Y si la ley fue sancionada por el Congreso con las mayorías, promulgada por el presidente de la Nación, teóricamente yo la debo aplicar. Por último, si bien Nino lo establece como 4 ramas del positivismo, podríamos simplificarla, y la cátedra de hecho lo hace, en el positivismo ideológico y el positivismo metodológico. ¿Por qué? Porque el formalismo jurídico y el escepticismo ético lo podríamos incluir dentro como subramas del positivismo ideológico, porque el ideológico que concibe la inexistencia de la moral, porque solamente crea la validez, y la validez como producto de la aplicación de la validez como construcción del derecho positivo, nos va a llevar a la al entendimiento de la autosuficiencia del ordenamiento jurídico, decía el formalismo jurídico. Espero que sea fácil de comprender. Lo más relevante de todo en el positivismo, y ya le vuelvo a insistir, como piedra angular, es la validez, porque es lo que caracteriza, es decir, es lo que diferencia el positivismo de todas las otras corrientes o escuelas jurídicas. Y la indiferencia en la relación de la moral, por eso le decía, es sutil este término. ¿Por qué? Porque acá, cuando no existen, es sencillo, al no existir algo no lo puedo aplicar. Pero en el caso del metodológico, si bien reconozco la relación del principio moral, directamente no lo justifico por no respetar dichos principios morales. Pero sí utilizo la Constitución Nacional como salvaguarda o positivización de ciertos principios morales, y es por ello que me es indiferente, como decía antes, la relación entre moral y derecho.